nos llevó, se fue adelante de nosotros, el galardón ya está en camino y se nos adelantó. Así que, hermana Luisa, le deseamos a usted mucha fortaleza para usted y su familia. A su nombre sea la gloria. Y con ese mismo regocijo y esa misma alegría, desde la ciudad de Centroamérica, un lugar hermoso, me dicen, Anamorós, La Unión, El Salvador, aleluya, nuestro hermano, aleluya, José Eliseo, que es el portador del mensaje. Sigamos orando, sea la voluntad del Señor, que el Señor lo tenga, aleluya, en este lugar o donde quiera que esté el hermano. Dios mío, nosotros siempre estamos orando por su vida y su hijo y sus hijas. A su nombre, con ustedes nuestro hermano José Eliseo, a su nombre. ¡Gloria! El Señor me lo bendiga, hermano. Que el Señor me lo bendiga una vez más. Damos las gracias a mi Señor por este privilegio que nos ha regalado este día, hermano. Privilegio tan bonito poder estar un día más en su casa de oración. No hay cosa más bonito que amanecer uno respirando, hermano. Así le doy las gracias a mi pastor por este privilegio que me da de llevar la palabra yo este día, hermano. También a la pastora Evelyn le doy las gracias por este privilegio como en llevar la palabra. Sabemos, hermano, que no hay cosa más bonito que poder compartir la palabra del Señor, porque como dice el Señor, los ha dejado, hermano, para que nosotros podamos llevar esta palabra, hermano. Y así, hermano, yo les voy a pedir que vayan buscando en el libro de Mateo 7. Vamos a estar leyendo el 1 y el 2, hermano. Mateo 7, 1 y 2 vamos a estar leyendo, hermano. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén, hermano. Amén. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. No juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que mides os seráis medidos. Sí, hermano, le voy a pedir que hagan una pequeña oración, hermano, por la palabra. Padre de la gloria, le damos las gracias, Señor Jesús, por este privilegio, Señor, que llevar su palabra. Padre, yo le pido que a través de su palabra, Señor, le hable a cada uno, Señor. También, Señor, por aquellos enfermos, Señor, que están postrados. Levántalos, Señor. Padre de la gloria, le pido por aquellos amigos, Señor. Aquellos amigos que no han conocido de usted, Padre, que toque sus corazones. Sabemos, Señor Jesús, que no hay cosa más bonita que estar en sus manos, Señor. Ayúdanos, Padre, que sea usted hablando esta noche, Señor. Que no sea yo, Padre. Solo soy un instrumento suyo, Señor, a quien usted puede, Padre, usar, poner palabras en mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Ya lo gozamos con la alabanza de los hermanos, ¿cómo se llama esto? Los voceros de Cristo, hermano. Sabemos, hermano, que no hay cosa más bonita, hermano, que las alabanzas viejitas, porque ellos cantaban con ese corazón, hermano, con ese amor para agradar a Dios. Ahora se canta, hermano, pero para agradar al pueblo, para agradar a la gente. Y aquellos hermanos de a día, hermanos, cantaban, pero para agradar a Dios. Porque todo creyente lo que tiene que buscar, hermano, agradar al Señor. Así, hermano, vamos a estar predicando en esta palabra de Mateo 7, hermano. Sea el Señor hablando a través de su palabra, hermano. Muchos dicen, hermano, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y muchos se agarran de este versículo, hermano, para justificarse de muchas cosas, hermano. En vez, hermano, el juzgar, hermano, el juzgar con justo juicio,
El Señor lo manda que juzguemos, y a través de la palabra vamos a ir viendo, hermano, que sí nosotros podemos juzgar el pecado, hermano. Pero hay muchos hermanos que dicen no juzgues para que no siga juzgado. Pero es, hermano, porque no quieren tener una responsabilidad como confrontar el pecado. Sabemos que en las iglesias mucho esto se usa, no juzgues para que no siga juzgado. También afuera, hermano, y de aquí se agarran, y de un versículo o de dos versículos se agarran para justificarse allí en esos dos versículos, hermano. Pero la palabra, hermano, tenemos que verla, qué es lo que nos habla, si podemos o no podemos. Porque nosotros, hermanos, no tenemos que tolerar el pecado. Y cuando nosotros comenzamos a tolerar el pecado, entonces allí, hermanos, las iglesias se van contaminando. Poco a poco se van contaminando. Y entonces a través de la palabra, hermanos, vamos a ver si podemos juzgar o no podemos. Porque esta es una responsabilidad, hermano, de todo. De llevar esta palabra y de ser responsable, hermano. Porque digo yo, hermano, doy las gracias a mi Señor, y digo yo, y pongo mi frente en alto. También pongo la frente de mis pastores en alto, que un día aquí, hermano, yo no sé si había predicado una vez o no había predicado, cuando yo dije que si en la iglesia que yo estuviera, así estuve platicando una vez con un hermano, que si en la iglesia que yo estuviera, hermano, o en otra iglesia que yo fuera, y el día que los pastores a mí me dijeran, mire hermano, usted va a predicar este mensaje y este mensaje, porque si usted predica así fuerte o usted predica así, me va a ahuyentar el pueblo. Y yo dije que mejor iba a estar sentado y no predicar la palabra. Y por eso digo, hermano, que saco mi frente en alto, la frente de los pastores. ¿Por qué digo esto? Porque yo predico con la libertad. Predico con la libertad, hermano, porque yo sé que mi pastora predica con libertad. Mi pastor predica con la libertad, y es con esa libertad que nosotros tenemos que predicar la palabra. Pero si aquí un día me hubieran dicho a mí, mire hermano José, ¿por qué no predica este mensaje y este? Yo lo dije allá atrás, hermano, porque yo me acuerdo de lo que yo hablo. Lo dije atrás, hermano, que aquí va donde yo fuera, y lo digo todavía, hermano, porque yo sé que un día no todo el tiempo voy a estar acá. Pero si a otro lado me dijeran que escogiera los mensajes para seguir tapando el pecado, hermano, mejor me estoy sentado y no predico las palabras. Porque esta es una responsabilidad que nosotros tenemos que tomar, hermano. Todo predicador es una responsabilidad que toma. Por eso un pastor tiene que estar vigilando, hermano. Por eso un pastor pone líderes también. Porque 2, 4 ojos, 6, 8 ojos miran más que 2, hermanos. Y todos tenemos responsabilidad aquí. Tanto como los pastores, como los líderes, como cualquier hermanito que viene tiene responsabilidad de acá. Entonces dice la palabra del Señor en el 3. ¿Y por qué miran, dice, la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque el problema es, ves, hermano, ya aquí ya nos va dando a entender la palabra, si podemos juzgar o no podemos, hermano. Y el problema es que nosotros en veces juzgamos, hermano, pero es porque ya es costumbre que tenemos. Y nosotros, la palabra nos enseña que debemos de juzgar, hermano, con justo juicio. Y no juzgar, hermano, porque ya hay vicio que lo quedó. Porque hay en vez, hermano, que nos gusta mirar el defecto ajeno, pero el defecto de nosotros no lo miramos. En vez, hermano, nosotros nos empeñamos de ver más los defectos. En vez hay en vez de que hay personas que dicen, pucha, pero mira esa casita de ese hermano como está de sucia, pero su casa la tiene como un chiquero. Y no, hermano, primero hay que ver los defectos de uno y después inclinarse a los demás. Pero como hermano no nos conviene, hermano, juzgar injustamente. Dice en el 4, ¿cómo dirás a tú, hermano, déjame sacar la paja de tu ojo
y he aquí la viga en el ojo tuyo. ¿Cómo le podrás decir, dice, a tu hermano, sacate esa paja que tenía en el ojo, dice, primero, dice, y la viga que tú tienes en el ojo? Porque en vez de miramos una basurita en el ojo del hermano, pero en vez de nos echamos de ver que todo el palo con todo el raíces nosotros lo tenemos en nuestro ojo, hermano. No, hermano, es que ese es un problema, hermano. Juzgar solo por juzgar, hermano, eso es un pecado. Y se mira feo entre nosotros los hermanos. Andar juzgando solo por juzgar. Sí tenemos el derecho, hermano. Cuando se está cometiendo un problema en la iglesia, sí, el pastor puede juzgar el pecado. Los líderes pueden, hermano. Pero el problema es juzgar sin necesidad, hermano. Juzgar, hermano, que en vez de nosotros decimos, en vez de las personas, hermanas, se fijan en los defectos ajenos del mensaje, tal vez no se acordaron, pero si bien llevaban copiado que a los hermanos tal vez hasta los dedos de los pies se le iban saliendo, hombre, eso no se le olvida. El pantalón lo andaba rompido, en eso al fin se le quedó. Pero le pregunta la palabra, no se le quedó, porque venimos y lo comenzamos a enfocar en juzgar al hermano. Porque en vez, hermano, la palabra nos enseña, hermano, sabemos cómo también, hermano, al Señor lo juzgaban. Dice en Lucas 13:10 parece, cuando el Señor dice enseñaba en la sinagoga. Dice el Señor enseñaba, y allí dice que cuando el Señor, una sinagoga, hermano, vemos que antes iban a estudiar o a enseñar la palabra. Y miraba, dice que el Señor estaba enseñando cuando una enferma, dice, estaba ahí, que hacía, dice, de 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y dice que el Señor cuando la vio la llamó y puso las manos, dice que aquella enferma estaba encorvada, dice, no podía enderezarse, hermano. Y dice que el Señor la llamó y puso la mano encima de ella. Y aquella persona fue librada, y le digo el Señor, mujer, son libradas. Pero cuando el principal, dice, de la sinagoga ha habido esto, allí sí le dijo a los demás, no se puede, dijo, no se puede hacer sanación en día de reposo. Hay 6 días, dijo, para trabajar. ¿Y por qué en un día de reposo se tiene que hacer curaciones? Porque esa es la hipocresía, hermano. Y le dijo el Señor, hipócrita, y no ustedes cuando en día de reposo no van a desatar el buey del pesebre, el asno del pesebre, y lo llevan a tomar agua. ¿Qué más no podía hacer yo con esta hija de Abraham? Le dijo que por 18 años Satanás la había tenido, hermano, agobiada de aquella enfermedad, de estar, hermano, como se dice, agobiada de su cuerpo. Se puede decir, hermano, que no se podía enderezar. Y la injusticia del hombre es esa, hermano, porque los fariseos, hermano, sabemos que eran unos hipócritas, que si el Señor hubiera sanado a uno de ellos, hombre, le hubieran palmateado y todo, hermano. Pero como era otra persona, ellos estaban juzgando al Señor. Amén, así es. Dijo el Señor en Juan 7, 19, que al Señor lo acusaban también porque había sanado a un hombre. Dijo el Señor, por una cosa que ha hecho, un milagro ha hecho, dijo, todos se maravillan. Pero ahora, dijo, gracias, a mí me quieren matar. Y dijeron ellos, ¿quién te quiere matar? Demonios tiene, ¿y quién lo quiere matar? También por una sanidad que el Señor Jesús había hecho, hermano. Y así es el fariseo, hermano. Siempre, hermano, para su favor, pero viendo el defecto ajeno, que allí no se les pase ni una, hermano. También sabemos, hermano, cuando el Señor Jesús dice allí, hermano, en en Juan 7:24, que dice, no juzguéis, dice, según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces si miramos, hermano, que nosotros sí podemos juzgar el pecado. El problema es, hermano,
agarrarlo de allí, de ese versículo, y decir que no podemos juzgar las palabras de Dios, solo porque hay en vez, hermano, que la mayoría de personas, hermano, y así es como van dejando contaminar las iglesias, hermano, porque no les conviene, hermano. Una que no les conviene, hermano, porque son de aquellas personas, hermanos, que a los que ponen el sobre más grande, ahí lo van poniendo en la silla de adelante. Y sabemos que si comienzan, hermano, a tocar el pecado, se le van a ir. Pero no, hermano, el Hijo de Dios, hermano, no se deja comprar ni vender. Y digo, hermano, y yo le doy las gracias a mis pastores. ¿Por qué, hermano? Porque si ellos fueran uno de ellos, yo no estuviera predicando de esta forma. Seguramente yo fuera buscando, hermano, ir rodeándole a la palabra. Pero como yo sé que es lo que ellos me han enseñado, predicar, hermano, directamente, predicar lo que pone el Señor, no lo que nos agrada a nosotros. Sabemos, hermano, que si a mí me han visto afuera haciendo cosas incorrectas, hermano, yo no me puedo parar acá a predicar con esta libertad tampoco, porque yo sé que de allí se va a levantar un hermano y me va a decir, hermano, y aquello que yo lo viví haciendo. Por eso es que cada cristiano tenemos que cuidarlos, hermanos. Hay que cuidar, si no los cuidamos con nosotros, pero hay que cuidar el evangelio, hermano. Pero yo, gracias a mi Señor, hermano, predico con la libertad y le pido a mi Señor cuidarme, hermano, para no sentirme apenado, para yo poder predicar con esa libertad. Porque sabemos, hermano, que el pecado lo agobia igual que esa mujer a uno. Y no lo puede dejar ver recto a uno porque anda lleno de vergüenza uno por dentro. Pero si usted se siente libre, hermano, usted está libre, hermano. Usted puede predicar la palabra. En vez el pecado los hace a nosotros, hermano, que los escondamos. Y por eso nosotros tenemos que tener esa libertad. Así, hermano, dice la palabra del Señor. Les decía el Señor a los fariseos. Dijo en el 5, hermano, seguimos con el 5. Dijo, hipócrita, dijo, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Pero en vez de nosotros queremos sacarle la paja al otro, cuando a nosotros no podemos ver con claridad, hermano. Y con una migajita que los deja ver las raíces que tienen aquel árbol ya en nuestros ojos, y con aquel poquito le queremos sacar a la basura al hermano. No, hermano, primero miremos nosotros cómo estamos, hermano, para después continuar. En vez, hermano, nosotros criticamos cosas, hermano, y no sabemos tal vez cómo la vida de aquella persona la está llevando. En vez, hermano, puede ser un hermano con la misma camiseta, los mismos zapatos o lo que sea. Como me dijo mi sobrino un día, mi tío, yo hoy no voy a ir porque no tengo ropa y solo este vestidito corto. Mi hija, le dije, andate así, que la hermana o el hermano que te critique, seguramente es que es buen cristiano. Vámonos así. Dios sabe, y todos empezamos, hermano, que en veces no tenemos cuántas camisitas, 2 camisitas. Pero por la necesidad que tenemos, hermano, venimos a la iglesia con esa misma camisa, repitiéndola, y con eso venimos. Allí la voluntad del Señor, y ese uno poco a poco preparándose, hermano. Amén. Y allí en vez de nosotros comenzamos a criticar, pero no sabemos la vida ajena. Amén. Por eso tenemos que cuidarlos nosotros, hermano. Porque el criticar, hermano, sin justo juicio, eso no le agrada al Señor. Y es lo que yo digo, hermano. Y le pido a mi Señor que me siga ayudando. Yo digo, hermano, que aquí, en cualquier iglesia, hermano, que yo vaya, digo yo quiero, hermano, llevar la paz con todos mis hermanos.
Porque una cosa digo yo, hermano, si yo hablo del pastor y le llevo hermano Saqueo, también le llevo de hermano Saqueo al pastor. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, los hermanos, ser respetuosos. Porque un día digo yo, hermano, no quiero que un hermano se vaya a sentir malo aquí o a donde yo vaya, que comiencen a hablarme de otro hermano o lo que sea y me toque ignorarlo. Porque yo así como quiero agradar a un hermano, así quiero agradar al otro. El Señor me manda a amar al chiquito y me manda a amar al grande también. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener, hermano. Algún día, si yo hable bien de mis pastores, aquí o a donde vaya, porque el Señor me manda que yo le tenga respeto a mis pastores, acá o en otro lugar que vaya. Y un día me van a decir que yo soy enrollón, que aquí, que allá. No hay problema, hermano. De allá vengo, de donde mi trabajo han dicho, no, pero este le chambrea a los patrones, por eso cae bien. En vez es el porte, hermano. Pero que digan eso no hay ningún problema, hermano, porque así lo vamos preparando nosotros, poco a poco, hermano. Y esa es la seriedad que tenemos que tener nosotros, porque nosotros tenemos que reconocer, hermano, que la honra, la gloria es para mi Señor. Pero también, hermano, los pastores, también por eso el Señor deja pastores, deja líderes, deja todo, y todos lo merecemos respeto, hermano. Aquí yo no voy a ver uno de menos, no porque este hermanito aquí, allá, o este hermanito es nuevo, aquí, allá. No, hermano, todos los tenemos que ver con los mismos ojos. Como digo, hermano, yo soy duro, hermano, lo digo así, yo soy duro para decir yo amo, y lo digo, hermano. Pero lo que me sale del corazón, hermano, yo lo digo. Porque si yo voy a decir una cosa que no es cierta, hermano, yo no la digo. Y como digo, hermano, a todos por igual, yo les tengo el mismo respeto y con nadie quiero ver yo más bien y al otro menos. No, hermano. ¿Por qué? Porque una cosa he aprendido yo, hermano, que hay que, como dijo un día un hermano, yo los amo, pero ligerito no lo olvides, y en vez de solo lo decimos en la palabra de amar, hermano, solo porque ya es un costumbre. Pero no, hermano, no hay que decirlo por costumbre. Hay que decir las cosas cuando lo sentimos de corazón. Y dice la palabra del Señor en el 6, aquí termina con juicio, hermano, dice: no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteéis y se vuelvan y vos despedacen. No le echen los santos a los perros ni las perlas a los cerdos. Aquí no está hablando, hermano, la palabra de perro de 4 patas o de cerdo de 4 patas. Aquí está hablando de la misma gente, hermano. En vez de nosotros tenemos que ser, hermanos, prudentes. El cristiano tiene que ser prudente, hermano. En vez de yo veo por las redes sociales, hermanos, como hay hermanos que los atacan, les rompen la Biblia, les hacen de todo, pero es que en vez, hermanos, de largo se mira también que no están haciendo aquello con prudencia, hermano. Porque hermano, tenemos que ver nosotros y tener respeto como cristianos también. Porque yo digo, hermano, que hay en veces que hay creyentes, se ponen a predicarle, hermano, a una persona que esté enferma, con problemas, con droga, y tal vez hay personas que le dicen, váyanse o quítense de acá, y siguen, que hijos del diablo, que si no se arrepienten, que se van a ir al juego. Pero con una persona enferma de esto, hermano, ¿quién se mete? Entonces ahí ante nosotros tenemos que ser prudentes, hermano. Yo digo, hermano, que si a mí me tocara de eso, hombre, acercarse y decirle, hombre, sí, amigo, tú te quedas aquí, déjame a mí, yo voy a ir a predicar allá, o andamos poquito, ve, y ayudarlos o algo. Pero si comenzamos así, estamos actuando nosotros, hermanos, como insensatos. Y nosotros no, hermano, permitir que le rompan la Biblia allí, hermano, por necedad. Hermano, digo yo que, bueno, en mi persona no está que alguien venga y me rompa la Biblia, hermano. Y en vez de tenemos que ser prudentes nosotros cuando predicamos la palabra, hermano. Porque el problema es, hermano, cuando la palabra dice, no le echen las perlas a los cerdos.
está hablando, hermano, porque no vaya a ser, dije, que la pisoteen. Está hablando, hermano, como cuando aquel amigo tal vez está enfermo, pide aceitar al Señor, se le va a orar, se levanta, y después cuando ya se sanó va al mundo, de allí cae de vuelta, y de allí llama, y de allí se va de vuelta, hermano, a orar por él, y comienza a pisotear la palabra. Entonces ahí es donde uno tiene que ser prudente, hermano, y decir, hombre, ya lo voy a dejar, porque esta palabra no la tiene que estar pisoteando. O cuando se le habla a un satanista y dice, no vaya a hacer que se vuelva, dice, lo despedacen. Porque mira, hermano, cuando nosotros no actuamos con prudencia, es lo que va a pasar, hermano. Problemas vamos a tener. Y hay que saberle, dice la palabra del Señor, hasta dónde le vamos a hablar a la palabra, hermano. Porque hay personas, hermano, que se le está hablando y se le está hablando. Y de ningún modo, entonces hay que dejarlo, hermano, que tal vez solo viene y reacciona, hermano. Como digo yo, que el que tiene sed, pues busca el agua. Pero allá como nosotros tenemos que actuar, hermano, con prudencia. Y dice, y no echarle la perla a los cerdos, que no pisoteen la palabra del Señor, hermano. Dice la palabra del Señor, hermano, voy a leer otro versículo. Gloria a Dios, aleluya, poderoso, Padre de la misericordia. Aleluya. Bendito sea el Cordero. Cristo. Nombre. Gloria a Dios, bendito sea el Cordero. Ay, poder, poder. Gloria a Dios, aleluya. Gloria. Gloria poderoso. De la gloria. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Gálatas 2, vamos a estar viendo ahí, hermanos, del 2 al 11, como Pedro, hermano, también exhortó Pablo exhortó a Pedro, hermano. Aquí vamos a ver, hermano, estamos hablando, hermano, predicando si se puede buscar o no se puede. Dice la palabra del Señor, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistían cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía, dice, con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún a Bernabé fue tan bien arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, en vez de la hipocresía, hermano, sabemos como Pedro, hermano, cuando nadie lo miraba, comía con los judíos. Entonces, y se hacía, hermano, para todos lados. Lo malo es cuando ya venían los de Jacobo, dije que allí se retraía, como quien dice, aquí nada ha pasado, hermano. Pero eso es hipocresía, hermano. Y dice Pablo, allá donde lo exhorta Pablo, dice el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judiciarse? Ve, hermano, como si Pablo exhortó, como Pablo sí juzgó este pecado, y lo hizo, hermano, delante de todo. Entonces sí podemos, hermano, a través de la palabra sí se puede juzgar, hermano, pero nada más que dice la palabra, con justo juicio. No juzgar, hermano, solo por las apariencias. Y el pecado, hermano, el pecado nosotros tenemos que estar listos, hermano, que no suceda en las iglesias, porque sabemos, hermano, podemos ver, hermano, en la escritura allí de Josué,
Cuando Acán se robó, hermano, el botín, y solo porque Acán se había robado el botín, hermano, y lo había escondido, todo el pueblo comenzó a perecer, a fracasar. Y dice que por ese pecado, hermano, que había, murieron, dice, no sé si 27 o 30, como 36 personas que murieron por un pecado. Y si Josué no se hubiera comenzado, hermano, a pedirle al Señor que le dijera cuál era el pecado, hermano, el pueblo hubiera seguido sufriendo. Entonces podemos ver, hermano, lo que causa el pecado. Y si ese pecado iba llevando a la destrucción a ese pueblo, ¿quién dice, hermano, que un pecado metido en las iglesias no esté atrasando a la iglesia a avanzar? Amén. Entonces ya nosotros tenemos que ser responsables todos, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que estar despiertos a ver el pecado, hermano. Porque si Moisés, Josué, hermano, no hubiera puesto atención, hermano, siempre ellos hubieran seguido muriendo, pero le pidió al Señor que le mostrara dónde estaba el pecado. Sabemos cómo este hombre, hermano, rompió la confianza del Señor, el pacto que tenían, y por enamorarse, hermano, de aquellas cosas, tuvieron que morir. Y allá es donde nosotros tenemos que estar velando, hermano, por la iglesia. Esta es una responsabilidad, hermano. En vez de nosotros decimos, no juzguemos, pues porque no hay que, pues si no hay que juzgar para no ser juzgado. El problema es que sí tenemos que hacerlo, hermano. Eso es como que nosotros tuviéramos bastante hermanas jóvenes acá y viniera un hombre de afuera, hermano, y comenzar a coquetearle a todas las hermanitas, no solo a una, sino que a varias, hermanos. ¿Cómo nosotros no vamos a enfrentar ese pecado? Porque si no lo enfrentamos ese pecado, pueda que toda la iglesia perezca, hermano. Amén. Porque si nosotros creemos y decimos que es el mismo Dios, y si este pueblo estaba padeciendo, hermano, estaba fracasando por alguien, por uno, hermano, que había agarrado, estaba en la anatema, estaba fracasando. ¿Quién dice que nosotros también, hermano? Si nosotros le servimos al mismo Dios, el mismo Dios que tenían ellos, el mismo Dios tenemos nosotros. Entonces aquí es donde nosotros tenemos, hermano, que agarrar esto con una responsabilidad, hermano. Dice la palabra del Señor, hermano, en Corintios 5. Corintios 5, hermano, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este pueblo, esta iglesia de Corinto, hermano, estaba tolerando el pecado. Bien sabía que ese joven tenía la esposa de su papá, y el pueblo, mire, la iglesia se había quedado allí. No hay que juzgar para que no lo juzguen. Y allí tenían el pecado. Y allá anda nos manda el Señor que sí hay que juzgar, hermano. Este pueblo se había quedado con los ojos cerrados. Esta iglesia se había quedado ahí, mire. Tal vez no se dan cuenta afuera, no, pero es que el pecado sí se va a dar, siempre se va a salir a luz, hermano. Hay que amonestarlo. Hay pecado, hermano, que cuesta que salga, pero de que sale a luz, siempre sale a luz. Una mentira que usted se acomodó ahorita, no se preocupe, que también va a salir a luz. Es que nada se puede quedar oculto. Dice la palabra del Señor en el 2: y vosotros estáis envanecidos, no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Vosotros le dicen, y vosotros estáis envanecidos, están congelados, están tiesos, están como estatuas, están envanecidos, que no están haciendo nada y mirando el pecado. Cuando ya se hubieran lamentado y hubieran sacado dicha persona.
que en veces se escucha feo, hermano, en veces se escucha como que si la persona fuera grosera, pero en veces, hermano, es necesario actuar en las cosas, hermano. Peor si se trata de pecado, porque Él les dice que ya lo hubieran sacado. Dice la palabra del Señor en el tren: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente ha juzgado al que tal cosa ha hecho. Yo como ausente, dice, pero ya juzgué dichas cosas. Entonces sí podemos, hermano, a través de la palabra podemos juzgar. Lo que pasa es que hay quienes, hermano, que por conveniencia dicen, no hay que juzgar, pero es porque sabe, hermano, que sí lo tienen en su mano también. Y como también no les conviene, hermano, no les conviene que tal vez, hermano, prefieren estar tolerando el pecado que a los demás se le vayan, hermano. Pero como a mí aquí en esta iglesia me ha enseñado que hay que predicar y no hay que esconder la palabra, entonces tenemos que predicarla, hermano. Porque el que quiere algo con el Señor y el que de veramente quiere con el Señor no se va a enojar. Porque la palabra es dulce, hermano. Yo digo, hermano, que desde el Génesis a Apocalipsis, yo amo la palabra. De ratito dije que yo soy duro para decir, yo amo. Pero yo la palabra, yo la amo toda, hermano. A mí no me ofende nada de la palabra. Ahora, cuando yo esté con algunas cosas que no sean correctas, de repente me vaya a ofender. Dice la palabra del Señor en el 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, dice en el 5, el tal sea, dice, entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor, reunidos todos, y yo en espíritu, dice Pablo. Pablo como pastor, como apóstol del Señor, ya él había dicho, no estando presente, pero que sí, que esta persona fuera sacado, hermano, para destrucción de su carne. Tal vez Pablo no se gozaba con esto, hermano. Tal vez él no quería, porque nadie, hermano, vamos a querer que un hermano se vaya para afuera, para el mundo. Porque sabemos, hermano, que a medida usted se fue para afuera del mundo, que se salió, lo que haya sido, hermano, entonces allí va a comenzar el Satanás, hermano, a destruirlo a usted. Porque usted se ha salido de la protección que tenía, que se llamaba Jesús. Usted se ha salido y entonces, hermano, nosotros lo quedamos sin protección. Y de allí viene el diablo y lo hace a usted como quiere, porque usted no tiene protección. Por eso que nosotros tenemos que tener ese cuidado, hermano. No salirlo de la protección de Dios, porque sabemos, hermano, que una protección es bonita. Nosotros, hermanos, cuando andamos trabajando en el campo y miramos un árbol bien acopado de hojas y todo, y lo metemos allí, hermano, eso es bonito. Amén. Hermano, una sombra tan bonito que no queremos salirlo, pero cuando lo salimos, allí comenzamos a sentir lo bueno del sol. Y así es cuando nosotros estamos bajo de la protección de Dios, hermano. Pero cuando ya lo salimos, hermano, nosotros estamos afuera de esa protección. Y cuando Pablo dijo que sea entregado a Satanás, no está diciendo, hermano, que lo iban a matar, sino él estaba hablando, hermano, de una expulsión, que lo sacaran para que esta dicha persona, hermano, fuera, hermano, destruido por el demonio su carne, dice, a fin de que un día esta persona reconociera y salvara su espíritu, hermano. Entonces podemos ver nosotros, hermano, que en veces es necesario la disciplina, en veces es necesario cuando ya con una persona no se puede, hermano, y Pablo los está enseñando en su palabra, hermano, que al final de tanto es necesario, hermano. Porque si ya con una persona, hermano, no se pudo,
dice Pablo que era necesario dárselo al diablo. No es que lo iban a matar, hermano, pero estaban hablando de una expulsión. Y Pablo, hermano, tal vez estaba sufriendo por esto, hermano, pero lo que él buscaba era que salvara su alma. Y así nosotros, hermanos, sufrimos, porque nosotros, todos los hermanos que conocemos aquí, los que tal vez se han ido, hermanos, o lo que sea, cuando un hermano no viene, uno piensa, hermano, porque sabemos, hermano, que se fue al mundo, y allá en el mundo no sabemos lo que le va a pasar, hermano, cuando ha conocido del Señor. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar pidiendo al Señor por aquel hermano, porque no es que se goce, hermano, por enseñarle o por darle, hermano, poner en disciplina a alguien, sino que buscando que arregle la vida con el Señor. Y amén. Entonces, hermano, esta es una lucha, hermano, entre todos. No hay que, en vez de sentirse mal con la palabra, hermano, a la palabra hay que amarla y darle gracias al Señor. Porque yo he conocido una cosa, hermano, que no hay cosa más bonita que estar en la protección del Señor. Y así, hermano, yo aquí dejo la prédica, dándole las gracias a mi Señor por este otro día que los ha regalado, hermanos, y se pueden poner de pie para dar por terminado este mensaje. Padre de la gloria, yo le pido, mi Señor, y le doy la gracia por esta palabra, Señor, por esta prédica que nos ha regalado. Sea usted hablándole, Señor, a cada uno, Padre de la gloria. Yo le doy la gracia, Señor, por hablarme a través de su palabra, Señor. Padre, yo le pido por cada uno de mis hermanos que ha venido, Señor, a escuchar su palabra. Aquellos amigos que nos ven por las redes sociales, Padre, que esta palabra sea de bendición. Amado Señor, yo le pido, Señor, por los pastores también, que les siga dando la fuerza, Señor, que sigan predicándole, Señor, con ese amor, con esa libertad, Padre, a cada uno de mis hermanos también. Padre de la gloria, gracias, Señor Jesús, por darme este privilegio tan grande, Señor, como de predicar su palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Sí, hermano, yo voy a dejar a mi pastor. Que el pastor haga el llamado. Si un hermano, si un amigo quiere aceptar al Señor como su Salvador, mira, que sea el Señor obrando en cada uno de nosotros, hermano. Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios. a su nombre, gloria. A su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Suelten todo lo que tengan en la mano y denle fuerte aplauso a nuestro Señor, porque Él va a aceptar al Señor. Aleluya, una victoria más. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Si hay otra persona más que quiere aceptar al Señor o quiere reconciliarse, vengan. Vamos a orar por usted. Si necesita oración, si alguien, la sobrina no ha recibido al Señor y quiere, nosotros aquí no forzamos a nadie, esto es voluntario. Lo que usted siente en su corazón, si necesita reconciliarse, véngase, aleluya, gloria a Dios. Bendito el Cordero. Tenemos a otro valiente, gloria a Dios, bendito es el Cordero de Dios. Gloria a Dios. Predicaba el hermano, aleluya, de la paja del ojo. Mire, había una vez un vecino, aleluya, gloria a Dios, que criticaba, la mujer criticaba que la ropa de la mujer al cruzar estaba sucia cuando miraba por la ventana. Y le decía al esposo, mira qué sucia, nunca lava bien. Y él le dijo un día, mira, es que tú no has limpiado la ventana. A su nombre. Era la ventana, no era la ropa. Gloria a Dios. Vamos a ver la hermana también, Yanira, si quiere venir y aleluya, si quiere aceptar al Señor, si quiere reconciliarte la noche, y si, gloria a Dios, alguien que me le aguante el bebé, y si ella también, aleluya, si no quiere hacer solamente una oración, ven, vamos a orar, simplemente vamos a orar por ti, no hay ningún compromiso. Una oración cuando tu tío decía que hay una cobertura, oye, cuando tu tío decía que hay una cobertura,
decir, escucha bien, Yanira, esta cobertura es cuando ya nos despedimos de las redes sociales. Cuando Dios